Este problema dice que una partícula con carga de 7.8 microcoulombs se mueve con una velocidad. Esta velocidad, vemos que este vector de velocidad únicamente tiene un componente en J. Dice, se mide la fuerza magnética sobre la partícula y resulta ser que la fuerza tiene dos componentes, uno en I y uno en K. Entonces, el primer inciso dice, calcule todas las componentes del campo magnético que puede con base en esta información. Y el inciso B dice, hay componentes del campo magnético que no estén determinados por la medición de la fuerza. Y en el inciso C dice, calcule el producto escalar del vector del campo magnético punto vector de la fuerza. Calcule, cuál es el ángulo entre cada uno de estos vectores. Bueno, entonces vamos a resolver el primer inciso. Para empezar, ayuda mucho que estos vectores, tanto de la velocidad y de la fuerza de la partícula, lo plasmemos en un sistema de coordenadas. Entonces tenemos nuestro sistema de coordenadas X, Y Z. Bien, entonces vamos a considerar que la partícula se encuentra en el centro del sistema de coordenadas. Entonces esta partícula, según el enunciado, tiene una velocidad que está en menos J. ¿Okay? Entonces el vector de la velocidad va a apuntar en la dirección negativa de Y. ¿Okay? Entonces ese es el vector de la velocidad. Y tenemos que la fuerza de esta partícula va a estar apuntando en la dirección Y y en la dirección K. O sea, significa que esta fuerza va a estar en el plano XZ. Entonces vamos a considerar que va a ser en la parte positiva de I y en la parte negativa de K. ¿Okay? Entonces esta fuerza va a estar apuntando en esta dirección, ¿no? O sea, únicamente este vector de la fuerza va a tener componentes I y componentes K. Ok, bien, entonces tenemos que ahorita vamos a calcular los componentes del vector del campo magnético. Entonces, si la fuerza es igual de una partícula en movimiento con una carga Q, es el producto cruz de la velocidad con respecto al campo magnético. ¿Okay? Entonces, de aquí necesito despejar más bien o de esa expresión necesito despejar lo que es el vector del campo magnético. Pero como hay un producto cruz en esta expresión, no se puede despejar directamente, o sea, pasar dividiendo y así, ¿no? Entonces, primero tenemos que calcular los componentes tanto de este producto cruz como los componentes del vector de la fuerza. Entonces ya igualamos componente y ahí ya podemos despejar cada uno de los componentes del campo magnético. Bien, entonces vamos a resolver el producto cruz primero. Entonces el producto cruz de la velocidad con respecto al campo magnético, tenemos que aquí ya sustituimos cada uno de los valores. Entonces tenemos que, según el enunciado, tenemos un BY, vamos a llamarle BY en la dirección J. Entonces hacemos el producto cruz con la dirección del campo magnético. Entonces el vector del campo magnético no conozco sus componentes, de hecho eso es lo que quiero determinar. Entonces vamos a suponer que tiene un componente BX, BY y BZ en los tres ejes. ¿Okay? Entonces tenemos que es el componente BX en la dirección Y más el componente BY en la dirección J más el componente BZ en la dirección K. Bien, entonces hacemos el producto cruz. Entonces tengo que BY, BX, J cruz I. ¿Ok?
más BY, B del campo magnético en Y, J cruz J. Ok. Luego, luego tengo más BY, J cruz. Okay. Entonces tengo BY y lo multiplicas con este vector. Entonces sería BZ de J cruz K. Ok. Entonces necesito determinar el producto de los vectores unitarios. O sea, de este y de este. Entonces para eso, para que quede más claro, vamos a pasarlos en un sistema de coordenadas. De tal manera que el vector J va a estar apuntando hacia arriba, el vector I hacia la derecha y el vector K en esta dirección. ¿Okay? Entonces, a partir de esto podemos, y con ayuda de la regla de la mano derecha, vamos a determinar el producto cruz de los vectores unitarios. Entonces tengo que el vector J cruz I. Entonces eso significa que mis dedos de la palma de la mano derecha van a estar apuntando en la dirección J y la mano derecha la voy a cerrar hacia la dirección I, ¿sí? Porque ese es el segundo componente del producto cruz. Entonces de I, mi mano derecha la cierro, de J, mi mano a la derecha la cierro hacia I. Entonces voy a tener aquí el componente negativo de K. ¿Ok? Entonces de tal manera que el producto J cruz I va a ser igual a menos K. Bien, luego tenemos el otro producto cruz que es J cruz J. Entonces como se encuentran en el mismo eje, entonces va a ser igual a 0. O sea, no va a haber una contribución por parte de ese componente. Luego tenemos el producto J cruz K. Entonces J cruz K, o sea, la mano derecha la voy a cerrar de J hacia K, y este movimiento va a hacer que el pulgar va a indicar la dirección del producto cruz, y va a ser en la dirección I. Entonces si tengo J cruz K, entonces voy a tener el componente I positivo. ¿Ok? Bien, entonces ya reconociendo esto, lo sustituimos en mi producto cruz. ¿Ok? Entonces tengo que B cruz B va a quedar como BY BX. J cruz I, tenemos que J cruz I es menos K, más este componente 0, entonces tenemos más BY BZ en la dirección J cruz K, es decir, en la dirección I. ¿Ok? Entonces ya tenemos esta parte. Nos falta multiplicarlo por la carga, ¿sí? De acuerdo a esto. Y reconozcamos también el vector de la fuerza. Entonces primero vamos a reconocer el vector de la fuerza. Te dice que la fuerza tiene dos componentes, uno en I y uno en K. Entonces va a tener un componente Fx y un componente Fz. Entonces con esto tenemos que el vector de la fuerza es igual a un componente en X más un componente en Z. Ok, entonces ya con esto, de tal manera que si a este producto cruz lo multiplico por la carga, puedo igualar los componentes los componentes I los igualo con el I, y el componente K los igualo con el K. De tal manera que
de esto, que sería Q, B, cruz B. Ok, entonces voy a igualar cada uno de los componentes. Entonces, en cuanto al componente del vector de la dirección Y, igualo esta expresión con esta expresión. Entonces tengo fx es igual, ahí me falta multiplicarlo por la carga, by, bz, ok, y de aquí igualo el componente k. Entonces sería le voy a igualar con este. Entonces sería fz va a ser igual a by, bx, este es negativo. ¿Ok? Entonces ya tengo estas expresiones. Aquí me falta multiplicarlo por la carga. ¿Ok? Bueno, entonces ya despejo, vamos a despejar bz de acá. Bz es igual a fx entre q por... A ver, aquí ya no me alcanzó la página. Vamos a borrarlo. Entonces, borré aquí los componentes. A ver. Borré el componente. Bueno, ustedes pueden retroceder la grabación. Aquí ya nada más voy a dejar el componente del campo magnético en Z. Entonces, BZ va a ser igual a Fx entre Q por By. ¿Ok? Y aquí despejamos Bx. Entonces, Bx es igual a Fz negativo entre By Q. Bien, entonces ahorita ya nada más es sustituir cada uno de los componentes según el enunciado. Entonces tengo que By es 3.8 por 10 a la 3 metros por segundo, Fx es 7.6 por 10 a la menos 3 newtons y Fz es 5.2 por 10 a la menos 3 newtons. Entonces sustituimos estos valores. Entonces tengo que Bz es igual a Fx, o sea 7.6 por 10 a la menos 3 newtons, entre la carga, que es de 7.8 microcuries, que es de 10 a la menos 6 curies. ¿Okay? Vamos a trabajar todo en unidades del sistema internacional. La velocidad en Y es menos 3.8 por 10 a la 3 metros por segundo. Ok, entonces sustituimos esto, pasamos esto en la calculadora y nos queda que la componente Bz del campo magnético es menos 0.256 teslas. Ok, ahora vamos a determinar el componente Bx. Entonces el componente Bx tengo negativo, aquí el valor de la fuerza, que es de 5.2 por 10 a la menos 3 newtons, entre la carga 7.8 por 10 a la menos 6 coulombs y la velocidad menos 3.8 por 10 a la 3 metros por segundo. Bien, entonces esto nos da que Bx es igual a menos 0.175 teslas. Ok, entonces con esta información, de acuerdo a este problema, de acuerdo al enunciado del problema, únicamente puedo determinar los componentes
Bx y Bz. ¿Ok? El componente By del campo magnético no lo podemos determinar debido a que, o sea, como podemos ver aquí en el desarrollo de la multiplicación del producto cruz, vemos que el componente se cancela, el que corresponde a By, o sea, aquí tenemos By, y vemos que este componente se cancela debido a que el producto cruz J tiende a 0. Pero como no tenemos un componente, como en la medida de la fuerza, no tenemos un componente en la dirección Y, entonces no podemos igualar este componente con la dirección Y. O sea, de tal manera que aquí, como es igual a 0, entonces lo tendríamos que igualar a 0. Entonces, como no tenemos ese componente, no podemos determinar el componente By. Y eso resuelve la pregunta que te dice el inciso B. ¿Hay componentes del campo magnético que no estén determinados por la medición de la fuerza? Y la respuesta es sí, y es el componente By. Bien, entonces el inciso C dice: calcule el producto escalar B.F. ¿Y cuál es el ángulo entre cada uno de estos? Ok, entonces vamos a resolver el inciso C. Entonces tenemos que el inciso C. En el inciso C, entonces te pide B.F. Entonces, como es un producto escalar, entonces significa que me va a interesar el componente X de B multiplicado por el componente X más By, Fy más Bz, Fz. Ok, entonces en este resultado, en este producto punto, tampoco nos va a interesar conocer el componente By, porque como Fy es igual a 0, entonces esta expresión va a ser igual a 0. Entonces ya nada más sustituyo cada uno de los valores. Entonces Bx es menos 0.175 teslas. Fx es 7.6 por 10 a la menos 3 newtons, más Bz, tenemos que Bz es menos 0.256 teslas, y Fz es negativo, menos 5.2 por 10 a la menos 3 newtons. ¿Sí? A ver. Sí, aquí Fz es negativo. Está bien. Entonces, resolviendo esto, nos queda que es igual a 0. Entonces, ¿esto por qué? Porque el vector B va a ser perpendicular al vector de la fuerza. Entonces, como va a ser perpendicular, el producto punto va a ser igual a 0. ¿Ok? Es decir, el ángulo phi entre el vector del campo magnético y el vector de la fuerza es igual a 90 grados. Bien, entonces con esto terminamos este ejercicio. Tenemos una partícula con carga de 9.45 por 10 a la menos 8 coulombs. Se mueve en una región donde hay un campo magnético uniforme de 0.45 teslas en la dirección X positiva. En un instante específico, la velocidad de la partícula tiene un componente Bx, By y Bz. ¿Cuáles son los componentes de la fuerza sobre la partícula en este tiempo? Bien, entonces aquí vamos a reconocer que el vector del campo magnético tiene un componente en X nada más, va a ser Bx, que equivale a 0.45 teslas, en la dirección más X, ¿no? Entonces esto es en la dirección Y. Ok, entonces
el vector de la velocidad tiene un componente en X, tiene un componente en Y y tiene un componente en Z. ¿Okay? Entonces dice cuáles son los componentes de la fuerza sobre la partícula en este tiempo. Entonces la fuerza la determinamos con la expresión de una partícula cargada en movimiento. Entonces esto es la carga B cruz con el campo magnético. Ok, entonces aquí ya nada más hacemos el producto cruz de estos dos vectores que ya les definí. Entonces tenemos que la carga, sustituimos el vector de la velocidad. Ok, BZ en dirección K. Y hacemos el producto cruz con el vector del campo magnético, que es Bx en la dirección Y. Ok, entonces tenemos que la carga Bx, campo magnético en la dirección Y, va a ser I cruz I. Ok, más la carga By sería J cruz I. Y tenemos que la carga en Bz con Bx del vector unitario K cruz I. Ok, entonces vamos a ver ahorita la dirección de cada uno de los vectores unitarios. Entonces para eso recordemos la dirección de los vectores unitarios. Entonces aquí tenemos la dirección J, la dirección I y la dirección K. Ok, entonces el primer producto que tenemos es I cruz I. Entonces de tal manera que I cruz I es igual a 0, ¿sí? Porque el vector se encuentra en la misma dirección. Luego tenemos la multiplicación de J cruz I. La multiplicación de estos vectores unitarios, entonces utilizo la regla de la mano derecha, de tal manera que J, la mano derecha la cierro hacia I. Entonces voy a tener la dirección menos K. Ok, y luego tengo este producto K cruz I. Entonces a esto tengo K cruz I, la mano derecha la cierro de K a I, entonces tengo la dirección J positiva. Okay, entonces sustituimos cada uno de estos componentes en la expresión anterior. Entonces tengo que el vector de la fuerza es igual, el primer componente es 0, entonces tengo, a ver, aquí es igual a menos QBY. A ver, aquí me faltó un componente. A ver, sería QBY por BX. Aquí me faltó un BX. Entonces sería BX de J cruz I. J cruz I, esto es en la dirección K, menos K. ¿Okay? El negativo ya lo puse. Entonces tengo más QBZ en BX en la dirección J. Ok. Ahora, pues ya no me queda sustituir cada uno de los valores. Entonces tengo que la carga es de... Bueno, como están pidiendo cuáles son los componentes de la fuerza, entonces vamos aquí a detallar cada uno de los componentes. Entonces en Fx, como no hay mi vector de la fuerza no tiene ningún componente en I, entonces Fx es igual a 0. Fy va a ser igual a este componente. Entonces aquí ya sustituyo cada uno de los valores en Fy. Entonces tengo que la carga es de 9.95 por 10 a la menos 8 coulombs. Bz es de 5.85 por 10 a la 4 metros por segundo. Ok,
y el campo magnético es de 0.45 teslas. ¿Okay? Entonces realizo esta multiplicación y me queda que el componente Fy es igual a 2.49 por 10 a la menos 3 newtons. Ahora el componente en Z. Entonces me interesa esta expresión. Entonces ahí tengo un valor negativo. Ok, entonces tengo la carga de 9.95 por 10 a la menos 8 coulombs. La velocidad en Y. La velocidad en Y es negativa. Entonces tengo menos 3.11 por 10 a la 4 metros por segundo. Ok, y Bx. Y Bx es de 0.45 Tesla. Ok, sustituimos esta en la calculadora, entonces me va a quedar un valor positivo para el componente Z de la fuerza, que es de 1.32 por 10 a la menos 3 newtons. Con esto resuelvo lo que me preguntan en este problema. La esfera rectangular que se muestra en la figura gira sobre el eje Y y conduce una corriente de 15 amperes en la dirección indicada. El inciso A dice: si la esfera está en un campo magnético uniforme con magnitud de 0.48 Tesla en la dirección X positiva, calcule la magnitud y la dirección del par de torsión que se requiere para mantener la esfera en la posición que se muestra. El inciso B repite el inciso A para el caso en el que el campo esté en la dirección menos Z. Bien, entonces vamos a reconocer primero el campo magnético. El campo magnético en el inciso A te dice que se encuentra en la dirección X positiva. ¿Okay? Entonces el campo magnético es de 0.48 Tesla en la dirección X positiva, que corresponde al vector unitario Y. Entonces en la gráfica vemos que nuestro campo magnético va a estar en esta dirección, hacia la parte positiva de X. Luego nos está pidiendo calcule la magnitud y la dirección del par de torsión o de la torca. Entonces esto está dado por el producto cruz de mi momento magnético con respecto al campo magnético. Entonces mi momento magnético es igual a la corriente por el vector de área. ¿Okay? Entonces aquí podemos reconocer que el vector de área está la dirección del movimiento magnético está dado por la dirección del vector de área. Entonces, de acuerdo a la regla de la mano derecha, si tengo que en una esfera rectangular la corriente fluye en esta dirección, entonces si mi mano indica la dirección de la corriente, cierro mi mano derecha hacia la dirección de la corriente, entonces me va a indicar que el vector del momento magnético está dado, el vector de mi momento magnético va a estar dado hacia este lado. ¿Ok? Entonces mi mano lo voy a cerrar en la dirección de la corriente, entonces el pulgar va a indicar el vector de mi momento magnético, es decir, hacia atrás. Entonces esto me dice que el área de mi superficie de la esfera está dado en esta dirección. ¿Okay? Entonces tanto la dirección del área, o sea del normal de la superficie, como la dirección de mi momento magnético está apuntando hacia ese sentido. Entonces, y una vez que ya reconocimos esto, vamos a, bueno, aquí primero vamos a calcular el área. Okay. Entonces el área es igual es el área de mi esfera, entonces es de 0.08 metros, no trabajé en metros para tener todo en el sistema internacional.
por 0.06 metros. Entonces aquí me da que el área es igual a 0.0048 metros cuadrados. Ok, y una vez que tenemos el área, tenemos la dirección de mi momento magnético. Entonces vamos a ubicar el ángulo que va a formar mi momento magnético con el vector de mi campo magnético. ¿Para qué? Para que pueda implementar de manera correcta esta fórmula. Entonces, para esto nos va a ayudar una gráfica de la parte de arriba de este diagrama. Entonces, si aquí tenemos que el campo magnético se encuentra en la dirección X, ¿okay? Entonces esta es una vista desde arriba de mi espira. Entonces aquí está la dirección del campo magnético, bien, que es la dirección X. Luego la dirección Y va a ser esta, perdón, la dirección Z, de tal manera que la dirección Y está apuntando hacia afuera de la pantalla. Entonces tenemos que el alambre, la espira, okay, está inclinada, forma un ángulo de 30 grados con respecto al eje X. Ok, entonces aquí en mi espira vamos a reconocer que en la imagen de la derecha vemos que la corriente va hacia abajo. Entonces significa que en este diagrama la corriente está entrando. ¿Ok? Y de este lado la corriente está saliendo. De tal manera que la dirección de la corriente va en este sentido. ¿Ok? Entonces la corriente ya lo he pintado con rojo. Entonces tenemos que el ángulo que va a formar el momento magnético con respecto a B es lo que queremos encontrar. Entonces el momento magnético se encuentra a la mitad de la espira. Aquí podemos ver en esta dirección el momento magnético. Entonces necesitamos determinar la mitad de la espira, que se encuentra por acá. ¿Sí? Entonces en esta dirección se va a encontrar mi momento magnético. Entonces necesito encontrar el ángulo que va, este ángulo, ¿sí? Es el ángulo que va a formar el momento magnético con el campo magnético. Entonces si este vale 30, entonces esta parte va a valer 60 menos 30. ¿Okay? Esta parte es 90 menos 30, 90 menos 30, que es igual a 60. ¿Ok? Entonces significa que este ángulo va a ser 60. ¿Sí? Porque comparten el mismo vértice. Entonces ya reconocí el ángulo que va a formar mi momento magnético y mi campo magnético, que es de 60 grados. Ok, entonces ya habiendo reconocido esto, ya podemos realizar el producto cruz. Entonces tenemos que mi torca es igual, sustituimos a mi momento magnético, que es la corriente, por el área. Este es mi momento magnético, lo multiplicamos por el campo magnético. Y como es el producto cruz, me interesa el seno del ángulo que lo va a formar, ¿no? Entonces ya encontramos que el seno es de 60 grados. Entonces esto, a ver, vamos a escribirlo mejor. Entonces sería B seno de 60 grados. Ok. Y la dirección de la torca. Entonces la dirección de la torca va a ser de acuerdo a este producto cruz, ¿sí? De acuerdo a este producto cruz que tenemos. Entonces la dirección de la torca va a ser aquella que me dé la mano derecha, cerrando la palma de la mano de M a B, ¿no? O sea, cierro la palma de la mano de M a B en esa dirección. Entonces el pulgar me va a estar apuntando hacia abajo, es decir, en la dirección menos J.
Entonces aquí tengo que la dirección de la torca es en menos J. En menos J. Ok, entonces ahorita ya resolvemos, sustituimos. Vamos a sustituir, la corriente es de 15 amperes. El área, arriba la determiné, 0.048 metros cuadrados. El campo magnético es de 0.48 Tesla, multiplicado por el seno de 60, ¿sí? En la dirección menos J. Ok, entonces esto me da que la torca es igual a menos 0.03 newtons por metro. Ok, esto en la dirección J. Entonces aquí podemos ver que la torca me da un valor negativo, pero lo que me está preguntando el problema, vamos a leer el inciso A. Te dice, calcula la magnitud y la dirección del par de torsión que se requiere para mantener la espira en la posición que se muestra. ¿Okay? Entonces, esta torca que determinamos es la que va a producir el movimiento rotacional. Pero aquí me está preguntando qué par de torsión requiero para mantenerlo. Es decir, el par de torsión que requiero para mantener esto es la misma magnitud que determiné aquí, pero va a ser el sentido contrario. Entonces, la requiero para mantener que esa espira no se mueva, entonces requiero una magnitud, una torca de la misma magnitud, pero con sentido contrario. Entonces, el resultado es de 0.03 newtons por metro, ¿okay? En la dirección más J. Ok, entonces ya con eso tenemos el inciso A. Vamos a leer el inciso B. En el inciso B dice, repita el inciso A para el caso en el que el campo está en la dirección menos Z. Ok, entonces el campo magnético va a estar en la dirección menos Z. Entonces, en este caso tenemos nuestra espira. Ok, entonces este es el eje X, este es el eje Z. A ver, nuestra espira no está así. Ok, este es el eje X, el eje Y nuestra espira está en esta. Ok, esta está nuestra espira. La corriente fluye en esta dirección. Bien, entonces el campo magnético va a estar en la dirección menos Z. Entonces el campo magnético va a estar en esta dirección. Así va a estar hacia la dirección menos Z. Bien, entonces si hacemos nuestro diagrama viendo desde arriba, hacemos una vista desde arriba, entonces tenemos que esta mi dirección X, mi dirección Z, de tal manera que Y está apuntando hacia afuera de la pantalla. Entonces el campo magnético B está en la dirección menos Z, es decir, en esta dirección. Está apuntando B. Entonces aquí nuestro alambre va a formar un ángulo de 30 grados con respecto a X, y aquí tengo que ubicar a mi momento magnético. Entonces mi momento magnético se encuentra a la mitad de este alambre, ¿sí? Ok, entonces el campo B va a estar así a lo largo de todo el eje. Entonces el ángulo que me interesa va a ser este. Es el ángulo entre B
entre el campo magnético y el momento magnético. Entonces, este ángulo, ¿cómo lo reconozco? A ver, entonces, es que aquí se me complicó el diagrama, se me amontonó todo. Entonces, tengo B aquí, vamos a hacerlo por separado. Este es X, este es mu, el momento magnético, que de tal manera que aquí podemos ver, esos son los 30 grados. Entonces esto es 60, 90 menos 30, es decir 60. Entonces esos son 30 grados. Entonces esos son 60, estos son 90 menos 30 son 60. Entonces esos son 60 grados. ¿Ok? Entonces el campo magnético, la línea del campo magnético van a atravesar de esta forma. Entonces el ángulo que me va a interesar son 30 grados, o sea 90 menos 60. Bien, entonces ya habiendo reconocido el ángulo, ya vamos a calcular lo que es la torca. La torca es igual a la corriente por el área por B, y ya va a ser el seno de 30 grados. Bien, la dirección de la torca, aquí, como es el producto cruz del momento magnético con el campo magnético, entonces la dirección va a estar en más J. ¿Okay? Saliendo, si cierro la mano de mu al campo magnético B, entonces el pulgar va a estar apuntando hacia afuera de la pantalla, que es la posición positiva de J. ¿Ok? Entonces aquí ya sustituimos, la corriente es de 15 amperes, el área es de 0.0048 metros cuadrados, el campo magnético de 0.48 Tesla, seno de 30, perdón. Entonces la torca es igual a 0.017 newtons metro en la dirección J. Entonces ya con esto terminamos el inciso B. La bobina del sonido en un altavoz tiene 50 vueltas de alambre y un diámetro de 1.56 centímetros. Y la corriente de la bobina es de 0.95 amperes. Suponga que el campo magnético en cada punto de la bobina tiene una magnitud constante de 0.22 Tesla y está dirigida en un ángulo de 60 grados, ¿sí? Como se muestra en la figura. Sea que el eje de la bobina esté en la dirección Y, la corriente en la bobina está en la dirección que se muestra en sentido antihorario, vista desde el punto de arriba de la bobina sobre el eje Y. Calcule la magnitud y la dirección de la fuerza magnética neta sobre la bobina. Bien, entonces aquí vamos a hacer un diagrama más grande para poder visualizar mejor la situación. Entonces, ok, tengo mi bobina que tiene un número determinado de vueltas. Ok, se encuentra en el eje de la bobina se encuentra alineado al eje Y, de tal manera que el eje Z está apuntando hacia afuera de la pantalla. ¿Okay? Entonces aquí la corriente se encuentra en esta dirección, de tal manera que en este punto la corriente está entrando y en este punto la corriente está saliendo. ¿Okay? Entonces la expresión de la fuerza que vamos a utilizar va a ser esta. La fuerza es igual a la corriente por el vector del segmento del alambre con el producto cruz del vector del campo.
Aquí tenemos que reconocer que el campo magnético, a ver, ¿dónde está mi campo magnético? El campo magnético, según la imagen, apunta en esta dirección y apunta en esta dirección. De tal manera que el vector del campo magnético va a ser perpendicular al vector de mi segmento, ¿sí? a la dirección del alambre, ¿no? De la trayectoria del alambre. De tal manera que el ángulo que va a formar estos dos vectores son de 90 grados. Entonces, vamos a trabajar con el diferencial de longitud de L para que podamos integrar y ya integramos a lo largo de toda la trayectoria de la espiral. Entonces, trabajemos con el diferencial de F, que va a ser igual a I de L por B por el seno de phi. Entonces aquí seno de phi es 90 grados, entonces seno de 90 es 1. Entonces tengo que el diferencial de phi es igual a la corriente por B por el diferencial de la longitud. ¿Okay? Entonces esto lo vamos a dejar aquí. Más adelante lo vamos a utilizar. Entonces aquí tenemos que reconocer en qué dirección se encuentra la fuerza. Entonces para esto vamos a trabajar primero con esta parte, con la parte de la izquierda. Entonces en esta parte la corriente se encuentra, a ver, vamos a dibujar nuestro sistema de coordenadas X, Y. Aquí vale la pena cambiar nuestro sistema de coordenadas a este punto donde está saliendo la corriente. Entonces en este punto la corriente sale de la pantalla, ¿ok? Y vemos que la dirección del campo magnético está apuntando hasta esta dirección. De tal manera que estos son 60 grados. ¿Ok? Entonces, de acuerdo a la regla de la mano derecha, la trayectoria del alambre está saliendo a la pantalla. Entonces mi mano la voy a cerrar hacia el campo B y el pulgar me va a estar indicando la dirección de la fuerza, que es en esta dirección. Entonces a esta le vamos a llamar DF, de tal manera que este ángulo van a formar de 30 grados con respecto al eje Y. ¿Por qué? Porque si estos son 60, estos van a ser 90 menos 60, es decir, 30. Estos van a ser 90 menos 60, es decir, 60, y esos son el complemento, ¿no? Que es de 30. Entonces ya reconocimos nuestro ángulo. Entonces este componente de F va a tener un componente en Y, va a ser DFY, y va a tener un componente en X, que va a ser un DFX. ¿Ok? Ahora vamos a analizar cuando la corriente está entrando al plano, es decir, en este caso. Entonces, en este caso vamos a hacer otro diagrama. Esa es la dirección X, dirección Y. Entonces, aquí vamos a eliminar este porque no me cause ruido. X positivo. Entonces, aquí la corriente está entrando a la pantalla. Muy bien. Entonces, el campo magnético está apuntando en esta dirección. Aquí reconocemos que los 60 grados son estos. Bien, entonces, según la regla de la mano derecha, la fuerza en este punto está apuntando en esta dirección. A este le vamos a llamar DF'. ¿Ok? Y el ángulo que vamos a reconocer son estos, son 30 grados. ¿Ok? Que va a formar con el eje Y. Ok, entonces, habiendo reconocido esto, aquí podemos observar que al momento de hacer la integral para calcular la fuerza total, el componente X, ¿sí?, cuando está saliendo la corriente de la pantalla, se va a cancelar, ¿sí?,
aquí tenemos el componente x', f' de x, y el componente y de f'. ¿Okay? Entonces, lo que quería comentarles es que al momento de integrar, el componente, cuando la corriente está saliendo de la pantalla, se va a cancelar con el componente x que está entrando. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tienen direcciones opuestas. Entonces, al momento de hacer toda la sumatoria de la integral, estos componentes se van a cancelar. Pero sin embargo, los componentes y vemos que se encuentran en la misma dirección. Entonces, estos componentes y no se van a cancelar, al contrario, se van a sumar, ¿no? Se van a duplicar. Entonces, aquí vemos que el resultado de la fuerza total, al momento de hacer la integral, ¿qué es lo que vamos a integrar? Recordemos esta expresión que habíamos dejado. ¿Sí? Entonces, partiendo de esta expresión que habíamos dejado atrás, entonces únicamente nos va a interesar la integral. A ver, la integral de dfy, únicamente los componentes y de cada una de las fuerzas. Entonces, realizando esto, tenemos la integral, el diferencial de f lo determinamos con esta expresión, recordemos, este es el diferencial de f. Ok, entonces vamos a sustituirlo aquí en la integral. Entonces tengo que el diferencial de f es I b dl. Entonces, como me interesa el componente y, aquí para encontrar el componente y en esta imagen, en el diagrama de las fuerzas, entonces aquí vemos que el componente y es el coseno de 30. Entonces, para encontrar el componente y de la fuerza, entonces voy a integrar para el coseno de 30. ¿Okay? Vamos a ponerlo una vez, el coseno de 30 grados. Ok, entonces vamos a integrar esta expresión. Tengo que la fuerza, todo esto es constante, sale de integral, coseno de 30 grados, y únicamente voy a integrar a lo largo de toda la trayectoria de L. Entonces, aquí la integral de dl, ¿sí?, es la trayectoria de todas las vueltas que va a dar el alambre en la espira. Entonces, esos son 30 vueltas. No, perdón, son 50 vueltas, es lo que te dice el enunciado. Entonces, el resultado de la integral va a ser igual al número de vueltas multiplicado por el perímetro de la trayectoria de cada una de las espiras, ¿no? Considerando que las espiras son circulares. Entonces, esto es 2πr. Entonces, ya teniendo esto, ya únicamente sustituyo. La fuerza es igual a la corriente. A ver, vamos a sustituir primero el resultado de la integral para que no nos cause confusiones. Ok, el resultado de la integral de L es de nπr. Ok, y ahorita sí, ya vamos a sustituir cada uno de los valores. Entonces, la fuerza total es igual a la corriente. La corriente es de 0.95 amperes. El campo magnético es de 0.22 Tesla. El coseno de 30. ¿Okay? N es el número de vueltas, que son de 50 vueltas. Okay. Aquí tenemos 2π. Y el radio en metros es de 0.078 metros. Entonces, esto nos da que la fuerza es de 0.444 newtons. ¿Ok? Ahora, ¿en qué dirección se encuentra esta fuerza? Vamos a hacer el análisis.
No, pues aquí revisemos, ¿no? O sea, la fuerza va a estar en la dirección Y. Entonces, esto es en menos J. Entonces, la fuerza, el vector de la fuerza va a estar dada en la dirección menos J. Entonces, con esto terminamos este problema.